Estuve mirando los resultados del primer parcial. Está bien, hubo mucha gente que se sacó 4, pero bueno, tiene la opción de dar el recuperatorio, que creo que es en 2 semanas, una cosa así. Es decir, y después, bueno, digamos, hay gente que sí sacó 6 o más de 6, y bueno, ahí ya están tranquilos. Pero digo, los que sacaron 4 o 5, hola Nadine, hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo andás? Bueno, digo, los que sacaron 4 o 5 tienen la opción de dar nuevamente el parcial. Los temas, digamos, son los mismos, los autores también, y también la modalidad, que va a ser de opción múltiple nuevamente. Y ya les digo, creo que es en 2 semanas, una cosa así, ya tendríamos la nueva fecha del recuperatorio. No sé si Profe, tienen... Sí. te hago una pregunta. Yo me saqué un 4, pero si me da la nota al final de la materia, ¿no puedo promocionar? Sí, a ver, Julia, la nota con la que ustedes tienen que promocionar es un 6. Ahora, ten en cuenta que el 40% de esa nota es la del parcial. Por lo tanto, a ver, ya te hago la cuenta. 4 por 4 es 16, es decir, el 4 significa 1,60 para llegar al 6. Te queda, digamos, después un 30% de la nota del trabajo final. Suponte que sea un 9, tenés un 2,7, son 6, 13, ahí tendrías un 4,3 entre las dos notas que más suman, digamos, entre las dos evaluaciones, o las notas de las dos evaluaciones, que más suman para el trabajo final, para la nota final. Es un riesgo si tenés después buenas notas en los test de autoevaluación, en los test de lectura, qué sé yo, podés llegar, pero con un 4, yo digo, podés llegar. Es un riesgo, ¿no? Entonces, Claro, está en bien. tanto riesgo, Julia, si no llegás, bueno, vas después al coloquio. Pero digo, te estás jugando a la instancia final. Claro, bueno, gracias, profe. ¿Mm? Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el parcial? No, Oriana, bueno, no. Hay algunos otros así que quieran, algunas otras preguntas. Yo tengo una pregunta del oral. ¿De qué oral? A ver, Renata, contame. Sí, decime. Ah, de la unidad 2. Sí, sí, se puede. No hay problema. Sí, es posible hacerlo el jueves. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces el jueves empezamos un poquitito con la exposición de ustedes. No sé si hay otro grupo que tomó ese trabajo práctico. Hola, ¿No? Profe, profe, eso te nuestro quería grupo preguntar. queríamos Ay. hacer la unidad 2 también. ¿Se puede o ya estamos grupos completos? Ailín, bueno, dale, háganlo. Sí, sí, Silvia Salazar dice que sí. Ailín, ¿sos del grupo de Silvia? No, yo estoy con una chica que se llama Jazmín, otra Carolina y otra Anaí. Bueno, no importa, yo digo, si los tres quieren hacerlo, háganlo, me parece, digamos, es una opción.
Y bueno, veamos después los tiempos de exposición. Ya para el jueves, digamos, estaría el grupo de Renata exponiendo esta digamos, la cuestión o esa primera, y después podríamos hacerlo el lunes siguiente y el jueves siguiente. No tengo problema. ¿Les parece hacer ese tipo de calendario? Sí, dale, profe. Buenísimo. Sí, profe. Coordinen entre ustedes para ver cuál grupo da el lunes y cuál el jueves y listo. Ah, Laura también se quieren sumar. Bueno, dale, sí, no hay problema. A mí lo que me interesa es que hagan un trabajo. ¿Mm? No hay problema. Pero bueno, y ahora sí, pónganse de acuerdo en las exposiciones. Digo, que haya una exposición grupal por día. ¿Mm? Bárbaro. Sí, no, mándenme mejor un chat al AU24. El mail por ahí no lo miro tanto. Sí, puede haber Winiverse de unidad 3. También, pero digo, vamos a solucionar este problema vamos a dar por finalizado el problema de la unidad 2 y después les puedo dar la consigna de unidad 3. ¿Mm? Bárbaro, listo, Renata, me parece buenísimo. Bueno, solucionado esto, a ver, chicos. Profe, yo le quería hacer una consulta. Sí. Yo tengo que ir al recuperatorio. En caso de que vaya al recuperatorio, ¿se promedian las dos notas o quedaba la mejor entre las dos? No, queda la mejor entre las dos. Perfecto. Iñaki, le mandé un mail sobre una duda hace tiempo, puede ser que no le llegó. Puede ser. Sí, pues es el mail institucional, es un mail largo. Me parece que es Raúl Fernández Conti o Enrique Fernández Conti. Ese es el mail institucional. Igual lo voy a revisar, Iñaki, a ver si tengo tu mensaje. Lo que pasa es que, como ya les digo, no reviso muy seguido el mail. Por eso que puede ser que esté y que yo no lo haya visto, Iñaki. Pero entre hoy después de la clase y mañana lo reviso y ahí te respondo. A los que van a ser, bueno, el grupo que va a poner el jueves, yo, bueno, voy a ver si el espacio que les habilité, tengo que ver las fechas, por ahí lo voy a estirar. En ese espacio suben, digamos, la presentación, y ahí sí pónganme los nombres y números de legajos de todos los integrantes del grupo en la primera página o en la última, eso lo ven ustedes. Pero digo, yo ahí tengo la confirmación de cómo están constituidos los grupos cuando ustedes presentan los trabajos. Iñaki, bueno, hagamos esto. Yo mañana, entre hoy y mañana me fijo y el jueves te digo, o por ahí te respondo el mail si lo encuentro, y si no, el jueves chequeamos la dirección de mail y ahí sí me lo envías de nuevo. ¿Está? Buenísimo. Bien. Y profe, le hago la última consulta. Dale. Yo me conecté al Meet cuando estaba en el parcial y le comenté de que lo rendí desde el celular. Sí, me dijiste eso. Yo fue uno de los que chequeé. Y te digo, Carolina, ¿puede ser que vos no estés inscripta en la comisión? Sí, estoy inscripta. Entonces algo pasó porque yo no te tenía en la comisión 4, te tuve que buscar en en la nómina general, pero no importa, ya te pasé, así que no te hagas problema por eso. No, igual quería saber, para que no me pase de vuelta, igual voy a tratar de conseguir una computadora para la próxima, pero a usted no le salta ningún tipo de error ni nada, ¿no? Porque a mí lo único que me hizo fue, cuando yo cambié del modo de la pantalla del celular al modo escritorio, para ver si me figuraban los minutos que me quedaba para rendirlo, ahí me cerró todo y me volvió al inicio del AO 24. Eso fue lo que me hizo. No, yo te digo,
incluso lo copié y no, lo que tengo son todas digamos, todas las preguntas con sus respuestas. Ok, perfecto. Mira, a Diego también le pasó, pero bueno, Es para saber nomás para el recuperatorio, a ver si lo no, puedo hacer desde otro medio. si podés por ahí hacerlo desde una compu mejor, pero digo, no, si no, no te preocupes que no borró nada, digamos, me lo transfirió Bárbaro, tal cual. Y Diego, perfecto. bueno, después es decir, me fijo, pasame también tu apellido, Diego, y me fijo si en el test 2 está todo completo también. Gracias. No, de nada, Carolina. Y Diego, ya sabes, pasame después o por acá mismo ahora tu nombre y apellido y yo lo busco. A ver si está, como te digo, a ver si está completo el test 2. No quiero que tengan una nota menor por un problema técnico. Bueno, a ver, chicos, chicas, hemos terminado la unidad 4, empieza la segunda parte del programa. Salvo la unidad 5, que sí les voy a pedir que para el jueves que viene lean el artículo de Argenti Piovani sobre las cuestiones de las discusiones, digamos, sobre epistemológicas, y ellos hablan de las discusiones hacia adentro del positivismo, dentro del inductivismo, y después de las también entre lo que podría ser inductivismo, deductivismo, o una cuestión, digamos, más de positivismo, constructivismo, una cosa así. Pero digo, léanlo, así esperen, voy a empezar a grabar. Recording in progress. Digo, léanlo, así vamos adelantando. Sí, los autores están en unidad 5, son Argenti y Piovani. Es otro capítulo del libro de Marradi, Argenti y Piovani sobre metodología de la investigación. No me acuerdo ahora cómo se llama bien el artículo, pero tiene algo que ver con los debates o algo por el estilo en torno a la ciencia. Yo por ahí los títulos no me los acuerdo muy bien, pero sí que sé hacia dónde apunta el contenido. Hacia que es hacia eso. Léanlo porque es digamos, todavía en unidad 5 vamos a tener algo de cuestión, si se quieren, más de corte teórico, pero también ya ha empezado a aplicar a lo que es, a lo que de alguna forma es el eje de la segunda parte, que es la elaboración de los trabajos integradores finales, o TIF, que ustedes lo van a tener que hacer, y ahí sí también los debates metodológicos contemporáneos. Gracias, Winiver. Sí, ese es el título del capítulo. Y acá sí yo les pido que ya vayan armando o rearmando los grupos finales. Sé que hubo, creo que era Winiverse y Brian, que no me acuerdo si eran ellos dos, pero bueno, que habían comentado que el grupo que habían integrado originalmente había tenido varios, digamos, varias deserciones o abandonos, varias bajas. Gracias, exactamente. Entonces, reúnan, digamos, reformulen los grupos, reorganícenlos y empecemos a elaborar. A ver, yo hoy voy a tomar esto y detenerme antes de seguir avanzando en los contenidos, porque me interesa que lo empecemos a trabajar. Y después ya voy a ver si
podemos, si hay lugar en la facultad para que nos juntemos una o dos veces, digamos, 2 o 3 veces, perdón, antes de que ustedes hagan la entrega final de este trabajo. Si les parece, digamos, para tener así alguna instancia de consulta presencial. La otra cuestión es que a partir de ya la clase que viene, yo sí voy a reservar un lapso para que ustedes empiecen a hacer las consultas sobre, digamos, los diferentes puntos del trabajo que tienen que presentar. Lo que yo voy a ir pautando es, digamos, bueno, Santina, no, pero lo vemos, no va a ser obligatorio la instancia presencial, no te hagas problema, Santina, mientras por ahí, y si hay un grupo o los integrantes de un grupo no pueden asistir, bueno, no hay problema. Abro esa posibilidad de una cuestión presencial para aquellos que puedan y que tengan ganas de ir a la facultad, no por otra cosa. Bien, les decía que lo que voy a ir pautando van a ser los ítems sobre los cuales vamos a ir avanzando en las consultas. Y esto un poquitito para que nos ordenemos. Reitero, el espacio de consultas no es obligatorio. Ahora, les diría, es sumamente recomendable que las hagan. Creo que esto ya se los dije, en mi experiencia, los grupos que realizaron las consultas aprobaron, digamos, terminaron aprobando sus trabajos en un 100%, y quienes no realizaron las consultas, el porcentaje bajó muchísimo, digamos, y yo les diría que fue menos del 50%. Pero, bueno, es una decisión de los integrantes del grupo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer ya como evaluación final? ¿A qué se orienta este trabajo de integración final? Este trabajo de integración final se orienta a que ustedes presenten una cuestión, si se quiere, muy rudimentaria de lo que podría ser, digamos, una especie de proyecto de investigación. Aclaro, lo que ustedes tienen que presentar es el diseño. Digo, no tienen que llegar a ninguna instancia de implementación del proyecto de investigación. Porque ahí hay gente que viene y dice, no, porque entonces tenemos que salir a encuestar o tenemos que... No, ni tienen que salir a encuestar, ni tienen que hacer entrevistas. No, nada de eso. Lo que ustedes tienen que presentar es, digamos, una cuestión que ya les digo es un rudimento de lo que puede ser un diseño de investigación. Me tienen que decir, bueno, qué sé yo, vamos a investigar sobre, qué sé yo, tal cosa, etcétera, 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 y después de ahí en más vamos a ir, no, Nadina, no un análisis teórico, sino un planteamiento, digo, supónganse que ustedes tienen que presentar digamos, se quieren presentar para, qué sé yo, una beca o lo que fuera, a un organismo de investigación. Lo que les va a pedir ese organismo de investigación es, digamos, que ustedes digan sobre qué es lo que quieren investigar, cómo lo van a hacer, con qué recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama un diseño de investigación, o el diseño de un proyecto de investigación, donde la cuestión del análisis teórico es una parte, pero, digamos, la cuestión sería, a ver, un diseño de investigación, o un diseño, un proyecto de investigación, es una anticipación de las actividades que un grupo de investigadores va a llevar adelante para obtener información mucho más precisa sobre un tema bien específico.
Dentro de esto, obviamente, la cuestión científica te implica una referencia teórica, conceptual, todo esto que ahora lo vamos a ir viendo. Pero digo, esto ustedes lo tienen que poner en un papel, por decirlo de alguna forma, aunque no me presenten a mí ningún papel, sino que me lo manden por acá, pero digo, es esto. Es decir, bueno, nosotros nos interesa tal cosa, tienen que decir por qué les interesa y que esto tenga, acuérdense lo que decía Bourdieu sobre el interés intrínseco y interés extrínseco, es decir, el problema que ustedes elijan tiene que interesarles no solo a ustedes, sino se supone a una comunidad, digamos, científica, en este caso a la comunidad científica de las ciencias sociales. Entonces, esta es la cuestión. Bien. Ahora, me voy a ordenar un poquitito. Dentro de ese rudimento de diseño de proyecto, ¿qué es lo que ustedes sí o sí tienen que mencionar? En primer lugar, algo que es fundamental para cualquier proyecto de investigación, y es el problema de investigación. Y acá quiero ser bien preciso, después lo vamos a ver. Un problema de investigación no es un problema social, digamos, yo no lo puedo tomar, digamos, tal cual, decir, bueno, a ver qué voy a hacer, no, es decir, yo quiero ver cómo se disminuye el consumo de Paco en las ciertas áreas del conurbano bonaerense. Es un problema social, obviamente que no hay ningún problema en reconocer que es un problema social, pero no es un problema de investigación. Un problema de investigación, por ejemplo, con respecto a eso sería, bueno, nosotros queremos investigar cuáles son los aspectos que están asociados al grupo de pares que, digamos, están en relación con los primeros consumos de aquellos que se inician en esta actividad, por decirlo de alguna forma. Ahí sí. Profe, disculpe, pero la problemática debe estar relacionada con situaciones que... Sí. No, pueden ser también, es decir, cuestiones del pasado, Nadina, es decir, la cuestión es que, a ver, digo, uno puede decir, bueno, yo, a ver, por darte un ejemplo, bueno, nosotros vamos a ver cuáles fueron los argumentos de los distintos sectores con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en los diferentes debates que hubo en el Poder Legislativo en Argentina hasta el momento de la aprobación del proyecto. Entonces, digamos, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos yendo hacia atrás, obviamente tenemos que ir, consultar los diarios de sesiones, verlas, entonces, pero yo eso lo puedo hacer hacia atrás. O, qué sé yo, puedo decir, bueno, no, nosotros lo que queremos ver es la relación entre la tasa de entre el desempleo y las políticas públicas desde, qué sé yo, la recuperación de la democracia hasta la actualidad. Es decir, ahí también tenés la cuestión hacia atrás, son otras las fuentes que vas a tener que ver y todo lo demás, pero digo, se puede hacer, se puede, digamos, centrar o proponer un proyecto de investigación sobre procesos o fenómenos anteriores. Eso no hay ningún tipo de problema.
Bien, vamos a cuáles son los puntos que ustedes tienen que completar o contemplar en la presentación de este rudimento de diseño de proyecto de investigación. Como les decía, en principio es el problema de investigación. Y les decía, no es un problema social puede ser reformulado como problema de investigación, pero el problema social tal cual está planteado difícilmente cubre los requisitos para ser un problema de investigación. Un problema de investigación no es un tema de investigación. Es un problema. Un tema de investigación puede ser, bueno, nosotros queremos ver las orientaciones políticas de los votantes a través de, bueno, es decir, en Argentina y, bueno, a ver si son, digamos, como que las que queremos ver las orientaciones políticas de los votantes en Argentina desde, qué sé yo, no desde que se empezó a votar, sino desde que qué sé yo, se incorporó el sufragio femenino. Este es un tema. Ahora, ¿cuál es el problema de investigación? O, qué sé yo, no, nosotros lo que nos interesa es la cuestión de la educación en Argentina. No, divino, sí, ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quieren ver? Y acá, por eso digo, el problema tiene que ser algo muy específico. Que sea muy específico no quiere decir nosotros queremos ver los problemas de la educación no en Argentina, sino en la ciudad de La Plata o en los barrios marginales de la ciudad de La Plata. No me están diciendo nada. Precisar un problema de investigación es precisar qué aspectos queremos nosotros ponemos en el centro para indagar. Entonces, por eso que tiene que ser muy preciso. Muy preciso en cuanto a esto, a los aspectos, a los rasgos, a las variables que vamos a indagar. Y si vamos a presentar algún tipo de relación entre estas variables, recuerden esto que decía Marradi, que en ciencias sociales es difícil determinar relaciones de causalidad. Por eso, generalmente, cuando presentamos algún tema en el cual queremos ver este tipo de relaciones, no hablamos ni de causa y efecto, sino que hablamos de asociación. Por ejemplo, dentro del tema que decíamos de educación, yo puedo plantear, digamos, y esto hay muchos estudios, pero digo, les lo doy como ejemplo, cuáles son los factores asociados a los abandonos en la escuela secundaria en, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, o en el conurbano bonaerense, o en la ciudad de La Plata. Pero fíjense que ahí yo no estoy hablando del universo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, acá hay un fenómeno que es que el abandono escolar. ¿Qué quiere decir el abandono? Que hay chicos que dejan la escuela, en este caso el nivel secundario, antes de terminar. ¿Qué estoy suponiendo? Que esto no es al azar ni porque, qué sé yo, un día los chicos y chicas que concurren a la secundaria o algunos de ellos se levantaron sin ganas de estudiar y dijeron no voy más. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que hay factores, aspectos, variables relacionadas con este fenómeno que implica la decisión de dejar de concurrir. Entonces, esto es lo que yo quiero, digamos, esto es lo que vamos a indagar, es decir, cuáles son estos factores, cuáles son estos aspectos que hacen que determinado número de chicas y chicas que asisten al secundario tomen la decisión de interrumpir sus estudios. ¿Se entiende, digamos, o me estoy sabiendo explicar en cuanto a qué es un problema de investigación? Si no, yo sigo charlando. Bárbaro, buenísimo.
es una observación planteando... sí, Facundo, pero vamos a ver después la cuestión metodológica, eso viene después. Sí, después obviamente tenés que plantear las estrategias metodológicas. Es decir, se supone que, es decir, a ver, es un plan, es un diseño de investigación dentro del ámbito de las ciencias sociales. Y esto quiere decir, sí o sí, necesitamos el referente empírico. Si no, sería un problema de tipo filosófico. O no sería un diseño de un proyecto de investigación, sino que sería más vale un ensayo. En un ensayo yo puedo moverme con supuestos, con hipótesis, sin preocuparme mucho de cómo encontrar el referente empírico. En un proyecto de investigación, si no tengo el referente empírico, no tengo el proyecto de investigación. Y ojo, el referente empírico, después lo vamos a ver y lo aclaro, no quiere decir series estadísticas. Pero ahora esto después lo vamos a ver. Bien, tenemos entonces el planteo del problema de investigación. A ver, ¿cómo? No sé si consejo, pero por ahí, es decir, o como un tip, yo les diría, empiecen primero por ponerse de acuerdo en un tema de investigación. A nuestro grupo nos interesaría investigar sobre violencia de género, sobre consumo riesgoso de estupefacientes, sobre circulación de fake news, sobre educación, sobre cuestiones de salud. Bueno, a ver, Nadina, profe, un tema posible podría ser las malas condiciones de la educación pública en las escuelas, por ejemplo. Bueno, pero a ver, Nadina, retomo. Cuando planteemos un tema, por ejemplo, vos fíjate, no podemos plantear de entrada, como vos decís, las malas condiciones de la educación pública en las escuelas. Porque ahí ya estoy adjetivando, ya estoy como adelantando algo que tengo que encontrar. Ahí por ahí, a ver, ¿cómo podríamos plantear esta cuestión como un problema? Exacto, es decir, yo no puedo decir las malas condiciones de la educación pública en las escuelas. Yo lo que tengo que plantear es, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones institucionales en las escuelas públicas y en las escuelas? En verdad, todas las escuelas son públicas, lo que pasa es que hay escuelas públicas de gestión estatal y hay escuelas públicas de gestión privada. Pero esto es una cuestión se puede obviar y se puede hablar de públicas y privadas. No hay problema en ese sentido, Nadine. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones, qué sé yo, administrativas, operativas de las escuelas públicas y de las escuelas privadas y qué relación hay entre estas y los resultados en los aprendizajes? Entonces, ahí sí, ustedes pueden ir diciendo, bueno, podría ser, sí, embarazo adolescente, Lorena, pero embarazo adolescente es un tema, no un problema. Volviendo a lo de Nadina, ¿queda claro cuál es la diferencia? Es decir, yo ahí lo que tengo, entonces podría decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos o las propiedades, si se quieren, institucionales? Bueno, qué sé yo, en cuanto a los equipos directivos, cómo están formados, qué capacitaciones tienen los que están en la función directiva, cuál es el tiempo que están, es decir, cómo se relacionan los directivos con los docentes, es decir, y después, bueno, ¿cuáles son los niveles de asistencia de los docentes? ¿Cuáles son los niveles de uso de
licencias por diferentes causas. ¿Qué pasa con, digamos, es decir, institucionalmente cuando un docente no va un día o dos, hay reemplazos? Entonces, fíjense cómo ahí ustedes tienen que abrir todo un abanico de lo que puede ser la cuestión de condiciones o de factores institucionales. Entonces digo, bueno, a ver, comparo. ¿Qué pasa con esto en las escuelas privadas? ¿Qué pasa con esto en las escuelas públicas? Y después, ¿qué es lo que hago? Y bueno, tengo que ir a ver qué pasa con, digamos, los chicos. Bueno, ¿qué pasa con las notas de los chicos? ¿Qué pasa con los chicos y de las chicas? ¿Qué pasa con las tasas de repitencia? ¿Qué pasa con las tasas de abandono? Pero fíjense cómo, ahí yo, digamos, lo que no tengo que hacer, Nadina, es adjetivar. Profe, entonces lo que tendría que hacer en realidad es partir tipo de las condiciones, de bases, o sea, bases científicas, tipo de estadísticas, demás, y después quizás como conclusión final, si veo que todas esas condiciones derivan de unas condiciones precarias y tal, ahí porque no debería partir de la conclusión, sino que finalizar con esa conclusión. Exacto, Nadina. Incluso ahí, digamos, al final, vos, digamos, tampoco... no, las conclusiones no son el problema, Facundo. A ver, Nadina, aún en las conclusiones no adjetivamos. Suponte que lleven adelante ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que diríamos en las conclusiones? Diríamos en las conclusiones que, dado que hay los equipos directivos de las escuelas de gestión pública en promedio, se nota que, digamos, los ocupantes tienen menores niveles de capacitación que los de las escuelas privadas. Que en las escuelas públicas no hay una comunicación fluida entre equipo directivo y docentes, y que, digamos, hay un índice de inasistencia de docente que, qué sé yo, es del 25%, en tanto en las privadas es del 3%, etcétera, etcétera. Es decir, esto, digamos, genera o está asociado a que los alumnos tengan, por ejemplo, calificaciones más bajas, se eleve la tasa de repitencia y por lo tanto se eleve la cantidad de años que tienen que permanecer en un nivel. Es decir, en las conclusiones, lo que ponemos de manifiesto son las asociaciones. Digamos, ¿qué pasa con estos factores? ¿Qué pasa con estos otros? Pero no adjetivamos, no es nuestra cuestión adjetivar. Es decir, no es caer en la escuela pública. La cuestión es, bueno, saber qué es lo que pasa y qué factores, ¿me entiendes? Yo puedo mencionar como asociados a estas cuestiones de los resultados. Ahí es cuando hacemos investigación científica. Bueno, sí, veo que me supe explicar, Nadina. No sé los demás, digamos, pero me parece que por lo menos intenté ser claro. Por lo tanto, volviendo a lo que me decía Facundo, no, el problema es, a ver, tengan en cuenta esto. En todo ámbito del conocimiento científico, en toda disciplina científica, y esto mucho más cuando hacemos investigación, tenemos que tener en cuenta que siempre hay un equilibrio entre lo que conocemos y lo que no conocemos. Por eso que cuando indagamos en aquello que no conocemos demasiado, o que hay algunas cuestiones, algunos datos sueltos, etcétera, etcétera, pero que no son suficientes para establecer algún tipo de relación, algún tipo de asociación entre
factores, aspectos, variables, propiedades, es decir, no son sinónimos, después eso lo vamos a ver, pero más o menos quieren decir lo mismo. ¿Mm? Entonces, lo que quiero decirles, siempre hay una pregunta que de alguna forma supone que tenemos algún conocimiento sobre ese tema. ¿Mm? Por ejemplo, lo que plantea Nadina. Es decir, nosotros, bueno, es decir, conocemos que hay un sistema educativo, conocemos que hay instituciones que son públicas y otras que son privadas, conocemos por ahí sistemáticamente algo, escuchamos que en las escuelas públicas los docentes faltan más, qué sé yo. Es decir, lo sabemos y que esto de alguna forma se traduce en que los chicos tienen, digamos, no tienen tan buenos resultados. Ahora, ¿lo sabemos con certeza? No. Pero fíjense todo lo que sabemos. ¿Mm? Entonces, es decir, siempre cuando investigamos hay una relación entre estas dos cuestiones. Es decir, la pregunta no surge porque sí. La pregunta no surge, estábamos, qué sé yo, tomando mate abajo del sauce llorón y se nos ocurrió, no. ¿Mm? Algo sabemos, por algo esto nos interesa, alguna preocupación tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión, el problema tiene que ver con esto, con plantear con precisión qué es lo que queremos, digamos, empezar digamos, en qué aspectos precisos nosotros queremos aportar un mayor conocimiento. Ese es el problema. ¿Mm? Las conclusiones vienen al final del proceso de investigación. Y tiene que ver con esto que les comentaba, bueno, etcétera, etcétera, de esta cuestión de relaciones que encontramos o que no encontramos. Y entonces, bueno, digamos, si no encontramos aquello que de alguna forma suponíamos que íbamos a encontrar, bienvenido sea. Ahora, bienvenido sea, ¿por qué? Porque nos permite descartar algo, pero también nos permite hacer nuevas preguntas. Si esto no pasa por estas cosas, ¿por qué pasa? Sí, sí, esta clase después yo la subo, Iñaki. Eso está, lo voy a... Sí, lo voy a hacer. Profe, pero disculpe, el Sí. cuerpo del trabajo integrador, ¿es como un escrito o qué estructura tiene? ¿Como un cuadro sinóptico? Ahora lo sigo. Sí, Anaí, es un trabajo escrito. Todo diseño de investigación es una cuestión escrita. Digamos, tiene que ser presentada para que otros lo lean. ¿Mm? Entonces, esto sí o sí tiene que estar escrito. ¿Mm? Por lo tanto, digo, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que escribir? El problema de investigación. Problema de investigación lo pueden formular como una pregunta, lo pueden... Un trabajo con un índice, sí, Nadina. Sí, no con las exigencias de una tesis, pero sí con el formato. ¿Mm? Pero es como lo que es un trabajo de campo, digamos. O sea, nosotros no vamos a hacer la parte de información, pero sí la primera parte, que es la presentación de más o menos lo que deberíamos hacer si investigáramos. Exactamente. Ahí están. Es decir, sería la cuestión de... A ver, supónganse que ustedes lo tienen que presentar ante un organismo que, digamos, les va a facilitar los fondos. ¿Ah? Entonces, si hay alguien que va a poner determinada cantidad de dinero o de recursos, ustedes le tienen que decir para qué. Entonces, es decir, el proyecto de investigación es esto. Miren, yo necesito determinados recursos económicos, materiales, qué sé yo, etcétera, etcétera, de programas de estadísticos o de análisis de datos cualitativos, necesito, qué sé yo, determinadas PC, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, vamos a tratar de averiguar algo sobre esto.
por eso que el problema de investigación tiene que trascender de alguna forma, o tiene que contemplar, sí, aquello que nos interesa, pero que también signifique un aporte para el área del conocimiento en el cual estamos trabajando. Entonces, por eso, incluso, bueno, ustedes pueden de alguna forma, cuando presentan el problema, ahí sí, comentar, digamos, desde el punto de vista personal o desde el punto de vista grupal, por qué eligieron determinado problema de investigación, etcétera, etcétera, eso sí. Pero, digamos, en eso no es la fundamentación, digamos, esto lo pueden hacer. Bien, ahora, formularon el problema. Otra pregunta sobre, o sea, el problema no es adjetivado, no. Sería una inquietud de descubrir, sí, como un problema, como que uno piensa en algo malo o erróneo. No, no necesariamente. Y por ahí no es eso, no necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, te digo, es decir, a ver, en este sentido, yo puedo hacer una investigación sobre, por ejemplo, cuáles fueron las pymes exitosas en los momentos de crisis económicas, como por ejemplo las del 2008-2009. Y ahí fíjate que no estoy refiriéndome a una cuestión de problema, sino a decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron aquellas unidades productivas de la industria, digamos, o dedicadas a la cuestión industrial, que en medio de una crisis en la cual hubo muchas unidades productivas, o una importante cantidad de proporción de unidades productivas que quebraron, bueno, ¿cuáles fueron las que salieron exitosas? Y, obviamente, ¿a qué aspectos está esto referido? El problema de investigación es una cuestión, es una delimitación de una esfera de la realidad que nosotros queremos indagar. Queremos indagar quiere decir queremos agregar conocimiento. Puede ser un problema social, puede ser algo que uno considere que es negativo para la sociedad, pero puede ser algo totalmente, es decir, lo contrario. La cuestión es que esté bien definido. Esto es así. Una vez que ustedes definieron el problema, lo que tienen que, digamos, hacer inmediatamente son dos cosas. Formular los objetivos, digamos, ¿qué es lo que pretenden? Obviamente, ¿qué es lo que pretendemos? Indagar. Pero, a ver, ¿indagar para qué? Obviamente, sí, para incrementar el conocimiento. Pero yo lo que tengo que después formular son algunos objetivos de tipo general, después hay otros específicos, pero digo, me alcanza con que formulen una cuestión de un objetivo, digamos, de tipo general. Y acá, dos o tres cosas. En los proyectos de investigación, los objetivos son cognitivos. Se refieren a lo que podemos llegar a obtener desde el punto de vista de incremento del conocimiento. No en cuanto a las acciones que pueden hacerse o los efectos, tomando el ejemplo de Nadina. Yo por eso, entonces, entre los objetivos, nosotros, bueno, en verdad, nos proponemos modificar los aspectos que inciden en un menor rendimiento. No. No estamos en los ministerios de educación, ni en la Dirección General de Escuelas, no somos directivos, no somos inspectores, no, somos investigadores. Entonces,
¿Cuál puede ser el objetivo? Bueno, delimitar cuáles son los aspectos que influyen en, digamos, en mayor proporción en los resultados de los alumnos, digamos, de los últimos 3 años del nivel primario. Es decir, ahí tengo el objetivo. Ese objetivo es cognoscitivo. ¿Qué estoy diciendo? Que voy a determinar, es decir, que voy a ser muy preciso en estas cuestiones. Este es un objetivo. Es bien, de tipo general, después podemos hacerlo. Pero, digo, los objetivos generalmente van, digamos, antecedidos de un verbo en infinitivo, como delimitar, precisar, evidenciar, qué sé yo, visualizar, todas estas cuestiones. Y después alguna referido a las cuestiones específicas que vamos a intentar obtener. Por lo tanto, si van anotando, primero es definición del, puede ir una introducción, en donde ustedes cuenten, bueno, qué fue lo que pasó, qué sé yo. Esto generalmente se hace, pero digo, si quieren ir pautando, pongan introducción, no es obligatorio, pero es bueno que estén en la presentación. Definición del problema, objetivos, o formulación de objetivos. La otra cuestión es fundamentación del problema. Es decir, ¿por qué esto merece que nosotros tengamos recursos para indagar? ¿No? Nuevamente, la cuestión es cognitiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fundamentación? Bueno, digamos, con respecto a este problema, lo que tenemos son algunas informaciones asistemáticas y supuestos que pueden estar asentados en percepciones netamente subjetivas, y por lo tanto lo que es decir, nosotros vamos a aportar aquí son datos mucho más precisos que nos van a, digamos, que van a permitir que tengamos un panorama más detallado o claro de la situación, bueno, etcétera, etcétera. Pero la fundamentación va también allí, no va en cuanto a las acciones que se podrían hacer después. Esto no está negado, ¿no? Pero si nosotros estuviéramos trabajando en un ministerio o en alguna entidad, digamos, o en alguna institución pública, o en alguna institución que tiene que llevar adelante políticas, sí nos interesaría ver cuáles son los efectos prácticos de esto. En tanto hacemos investigación académica, no quiere decir que esto no importe, ¿ah? Recuerden lo que decía Castel, que decía también Durkheim, que decía Marx, etcétera, etcétera. Pero, digamos, a nosotros nos interesa generar conocimiento que otro pueda utilizar para ver cuáles son las acciones que hay que hacer. Nosotros, en tanto estamos investigando en determinados ámbitos académicos, la orientación es cognitiva. Nos interesa incrementar conocimiento. Si este conocimiento sirve para tomar acciones prácticas, buenísimo, mejor, ojalá si sea en todas las investigaciones. Pero a nosotros las acciones prácticas no nos tocan. Son otros los decisores. ¿Sí? Podríamos también decir que, bueno, que es lo que, digamos, vamos a obtener de conocimiento, después va a ser transmitido a aquellos decisores de las áreas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros no recomendamos nada. ¿No? Precisamos, somos bien claros, ponemos en evidencia relaciones. Después de ahí, digamos, se verá. Obviamente, después podemos insistir en que se tomen decisiones, pero esto tiene que ver con otra cuestión. ¿Está? Entonces, repasemos de nuevo. Una introducción, planteamiento del problema, objetivos, fundamentación. ¿Hasta acá va? Digo, tomaron nota, igual después,
pueden ver la cuestión. Buenísimo. Una vez que se hizo todo esto, viene la otra parte que es ¿qué? Es, digamos, la revisión de antecedentes, a veces se llama estado del arte, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Una vez que ustedes tienen definido el problema, lo que tienen que hacer es rastrear si hubo grupos o equipos de investigación que abordaron con anterioridad ese problema. Acá tengan en cuenta esto. Una cuestión es la búsqueda de antecedentes y otra es el armado de un marco conceptual o teórico. Yo puedo utilizar el mismo material para uno o para otro, pero la orientación y el sentido es diferente. Lo que acá vamos a buscar, ya les digo, son investigaciones anteriores, ¿no? Si hubo grupos, y acá, antes que por ahí me lo pregunten, no importa si esos grupos actuaron dentro del mismo país o en otros totalmente diferentes. Eso no importa. Es decir, en esta instancia, eso carece de significado. Si hay investigaciones parecidas en Finlandia, bueno, bárbaro, tengo que leerlo. Tengo que leer esos trabajos de investigación de los finlandeses. Ustedes me podrán decir, no va a tener, pero ni un rabanito que ver con nuestra realidad. Se los concedo, totalmente. Ahora, nosotros no vemos esos trabajos solamente para ver si nos pueden servir para decir algo, digamos, o explicar algo de nuestra realidad. Vemos esos trabajos por, digamos, varias cuestiones. La primera es, si cuando nosotros empezamos a buscar, y hoy, chicas, chicos, tenemos internet. Cuando nosotros empezamos a investigar, había que recorrer los centros de investigación, llamar, bueno, toda una serie de cosas. Hoy tenemos internet, bienvenido sea, lindísimo, tenemos buscadores académicos, es decir, creo que el más conocido es el Google Academic, pero hay varios más que ustedes lo pueden encontrar, después ya el jueves se los digo bien. Digamos, hay un trabajo de Adriana Facio, la titular, que menciona varios buscadores académicos, digo, buscadores académicos para que ustedes puedan allí tener una referencia mucho más precisa. Entonces, digo, podemos rápidamente tener un panorama de qué trabajos hay sobre ese tema. ¿Por qué hacemos esto? En primer lugar, por una cuestión que uno podría decir, por una una relación o una consecuencia negativa. ¿Por qué digo una consecuencia negativa? Porque supónganse que, bueno, nosotros queremos, qué sé yo, investigar determinado tipo de problema. Empezamos a buscar antecedentes y nos aparecen cantidades. Digamos, es inabarcable, ni poniéndonos a leer los trabajos 3 años seguidos, podríamos leerlos a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar de problema de investigación, porque si hay tal cantidad de trabajos, quiere decir que este es un problema que ya está súper investigado, está sobre indagado, es decir, entonces es muy difícil encontrar un aspecto, un punto de vista que sea novedoso y que además agregue algún tipo de conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, lo que podemos hacer rápidamente es decir, bueno, chau, es decir, en esto hay muchísimo, buenas noches los pastores, vamos a ver otro problema de investigación. ¿Está? Bien, supónganse que no pasa eso, ¿no? Uno encuentra, qué sé yo, una
veintena de trabajos, etcétera, etcétera. En un proyecto de investigación, uno tendría que leer esa veintena de trabajos. Yo a ustedes no les voy a pedir que hagan eso, lo que sí les voy a pedir es que elijan por lo menos 2 de esos trabajos. ¿Y para qué elegir 2 de esos trabajos? Bueno, acá vienen, digamos, los aspectos positivos de esto. ¿Por qué? Porque yo en esos trabajos puedo encontrar una serie de aspectos que no se me habían ocurrido, no los había tenido en cuenta, y entonces esos nuevos aspectos me ayudan mucho más a precisar mi problema. Es decir, a ser mucho más preciso en el planteamiento del problema, o a, digamos, contemplar también determinadas dimensiones que ni se me habían ocurrido. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo encuentro en trabajos anteriores. La otra cuestión que esto me puede aportar es, y acá por eso digo, uno por ahí puede encontrar elementos, pero son cosas distintas, puedo encontrar referencias a diferentes concepciones teóricas a las cuales por ahí yo no les había dado demasiada importancia porque me parecían que no tenían nada que ver. Entonces puedo sacar elementos para la conformación y la elaboración de un marco teórico. Y la otra cuestión que yo puedo sacar de la lectura de los trabajos anteriores o de los antecedentes, o lo que se llama el estado del arte, es, por ejemplo, qué estrategias metodológicas se utilizaron para las indagaciones que se hicieron en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión es que, como resultado global de todo esto, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener una referencia de primera mano de cuál es el estado de la cuestión, es decir, qué es lo que se sabe sobre esto, qué es lo que se sigue preguntando, qué es lo que todavía no se averiguó con certeza, etcétera, etcétera. Por eso se llama estado del arte. Ahora, ya les digo, yo no les voy a pedir a los grupos que se conformen que hagan esto. Lo que sí les voy a pedir son algunos aspectos. Primero en principal, cuando ustedes eligen, ya les digo, eligen por lo menos 2, si ustedes creen que también tienen que mencionar un tercer trabajo, tienen toda la libertad para hacerlo. Digamos, el número que les pongo de 2 trabajos es un piso mínimo. Digamos, si ustedes consideran que tienen que agregar 1 o 2 más, lo agregan, ¿no? Pero lo agregan, y ¿qué es lo que sí me tienen que señalar? Primero y principal, digamos, cuál es el grupo de investigación, no tanto por los nombres, sino, es decir, obviamente sí, los nombres importan, pero digo, la cuestión de quiénes dentro de las ciencias sociales hicieron ese trabajo. Fueron sociólogos, fueron economistas y sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, etcétera. ¿Dónde se hizo? El dónde es no solo el país en donde se hizo, o por ahí la región, si es algo más preciso, digamos, sino también el lugar institucional. A ver, profe, una consulta. ¿Las clases presenciales o los encuentros van a ser pronto? ¿Podríamos encontrar en algún momento en la facultad para comentarle la idea? Sí. Miren, yo en esta semana, Anaí, voy a ir a la facultad a ver si esto es posible. Si esto es posible, yo creo que ya para la semana que viene o para la otra vamos a estar definiendo horarios, días y todo lo demás. Que eso, de hecho, bueno, ahora antes de que terminemos la clase, ustedes me pueden decir cuáles son. Igual, podemos después, es decir, si hay, qué sé yo, 5 grupos que pueden ir un jueves, nos podemos encontrar, no, un jueves por ahí va a ser medio difícil,
salvo que nos encontremos a la mañana, pero digo, nos podemos encontrar un martes, un miércoles, no hay problema con eso, pero lo que yo tengo que averiguar es si hay disponibilidad de aulas, qué es lo que tengo que hacer para pedir eso, si hay protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo voy a hacer entre mañana y el jueves. Hacia que ya para el jueves que viene, sí. Y si no, bueno, haremos las consultas por acá, en ese sentido. Bien, digo, ¿qué les iba a pedir? Entonces, les decía, ¿cuáles son los equipos, los lugares, geográficos e institucionales? Y después sí, una especie de fichado, en el sentido de que ustedes, es decir, mencionen cuáles son las principales consecuencias que estos equipos de investigación, perdón, ¿qué dije? Las consecuencias, bueno, es decir, sí, las conclusiones quise decir, cuáles son las conclusiones que estos equipos extrajeron, a las que arribaron, y cuál es la metodología que utilizaron. Y después sí, una cuestión, si se quiere, netamente operativa, en el sentido de qué es lo que ustedes encontraron y que les puede aportar al trabajo que ustedes van a hacer. Nos pareció interesante rescatar la inclusión de los aspectos comunicacionales que no los habíamos tenido en cuenta, qué sé yo, nos pareció muy significativa la estrategia metodológica que combinó técnicas cuántico-cualitativas, es decir, estas cuestiones, frases cortas y rescatando lo que está en esos trabajos y que ustedes pueden llegar a aprovechar. Entonces, a los grupos, a los puntos anteriores se agrega que es la cuestión de selección o consulta de antecedentes. ¿Está? Después que ustedes hacen eso, y yo les decía, no les voy a pedir un marco teórico, porque sería un despropósito, pero sí lo que yo les voy a pedir es algo que yo llamo una referencia conceptual. A ver, y en ese sentido, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Ustedes van a tener un problema planteado, van a ver ya, digamos, recorrido y buscado antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que tendrían que hacer es decir, bueno, a ver, este problema, ¿con cuáles conceptos de los autores que vimos en, digamos, las unidades de la 1 a la 4, es decir, o qué conceptos de estos autores nosotros podemos rescatar para, digamos, y que nos van a permitir dirigir la mirada específicamente hacia eso, ¿no? Qué sé yo, a ver, por ejemplo, bueno, yo tengo una problemática de la evolución del desempleo en Argentina, o del empleo, del desempleo en Argentina, digamos, y en relación a las políticas públicas, desde el 83 hasta, qué sé yo, el 2019. Por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver, ¿qué conceptos puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar los conceptos de nueva pobreza, de Kessler, puedo utilizar el concepto de desafiliación y de exclusión social de Castell. Entonces, es decir, esto es lo que les voy a pedir a cada grupo, que después de los antecedentes, establezcan este tipo de referencias conceptuales. Qué sé yo, bueno, o voy a hacer referencia a, si tengo temas de empleo, a la concepción de plusvalor de Marx,
o si estoy trabajando sobre cuestiones de significados o sentidos de las acciones, bueno, voy a hacer referencia a lo que es el método comprensivo o la sociología comprensiva en Weber. Una cuestión así, digo. Pero lo que quiero decir, ahí sí o sí tienen que hacer referencia a conceptos de autores que estuvimos viendo. 2, 3 relaciones conceptuales ya estarían, digamos, perfectamente bien. No voy a poner una cuestión de mucho más. Es decir, y además, y la otra cuestión, si no encuentran ninguna, bueno, no hay. No vimos en los autores. Qué sé yo, a ver, les digo, hace el cuatrimestre pasado, no, el anterior, en el primer cuatrimestre del 2021, un grupo trabajó sobre cuestiones trans, del colectivo trans. Sí, el fundamento sí, la fundamentación va antes, Nadina, y tiene que ver, digamos, con esto con esto que decía Bourdieu del interés extrínseco. Es decir, yo tengo que decir, miren, lo que nosotros queremos indagar no es que nos gusta a nosotros, tiene esta importancia. El fundamento va igual. Ahora, como les decía, este grupo trabajó sobre el colectivo trans. En la bibliografía no tenemos. Entonces, bueno, qué sé yo, trabajó con algo de exclusión social en ese sentido, pero tampoco encontró mucho. Entonces digo, puede suceder. No, Nadina, no. Con decir, bueno, es decir, nuestro problema de investigación, digamos, no encontramos ninguna referencia conceptual en los autores, y bueno, digamos, esto no necesitan fundamentar por qué. El mismo problema de investigación por ahí va ya a ser fundamento de no mención a los conceptos de los autores. Igual eso lo vamos a ir viendo. ¿Está? El tema de los trans se podría ver desde Hortale cuando hablaba del sexo, de los géneros. Se podía ver, pero sí, con cuestiones por ahí de lo que es género, es decir, pero ya les digo, sí, se podía ver. Creo que tomaron los conceptos de género y de exclusión social, pero digo, eran conceptos que de alguna forma te daban un encuadre general del tema. No encontramos... No había nada textual sobre el tema, digamos. Claro, es decir, no se encontraron conceptos que pudieran relacionarse específicamente con eso, es decir, salvo, ya te digo, el de exclusión social, que no es menor, pero digo, de lo que es en sí la problemática, es decir, trans, de la cuestión de, si querés, que puede haber de estigmatización y de todo esto, no había demasiada referencia conceptual a eso, Anaí. Entonces, bueno, puede haber alguna cuestión general y eso sí lo vamos a ir planteando y lo vamos a ir encontrando. Pero digo, a veces hay alguna cuestión problemática que no encuentra conexión con los conceptos de los autores. En ese sentido, lo que yo por eso les digo, no fuercen la relación. Si en principio no hay, bueno, ya les digo, ojo, yo voy a estar con ustedes y voy a dedicar un tiempo con cada grupo para ir trabajando particularmente cada uno de estos puntos. Entonces por ahí les puedo señalar, bueno, fíjense tal cosa, es decir, puede ser que
que lo puedan visualizar desde aquí, aunque es todavía general. Eso lo vamos a ir charlando, Anaí. Pero digo, puede haber. Si no hay, directamente se ponen, bueno, no encontramos, no hay de la temática que abordamos, no hay ningún autor que la contemple, etcétera, etcétera, y ya está. Y si encuentran un autor que desde la cuestión teórica conceptual sí les ofrezca elemento y lo quieren agregar, bienvenido sea. Eso no hay ningún tipo de problema. Lo han hecho grupos y en verdad han sido aportes muy significativos. Pero eso lo pueden hacer. No. Tocar la vuelta a todo. Y bueno, Anaí, bárbaro, acá lo vas a tener. Yo por eso, digamos, el problema se los dejo a elección de ustedes. Como les dije, por ahí puedo agregar 1 o 2 videos, es decir, como disparadores, pero si les gustan los problemas que están en eso, que pueden extraer de esos videos que hacen referencia a temas, lo sacan. Si no, lo definen ustedes. En esto no hay ningún tipo de problema. Ustedes eligen el problema de investigación. Bien. Hecho esto aquí de la referencia conceptual, vamos a el último punto. ¿Cuál es el último punto? La mención de estrategias metodológicas. Y acá, digamos, va por ahí lo que preguntaban algunos de ustedes, no me acuerdo si Facundo. Es decir, pero reitero, es el planteo de estrategias metodológicas. No es que lo tengan que hacer. ¿Cuál sería la cuestión de la estrategia metodológica? Bueno, nosotros a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la estrategia metodológica? Estamos hablando de cómo vamos a recolectar la información que nos resulte útil para decir algo nuevo o novedoso sobre este problema de indagación que nos hemos planteado. Es decir, ¿cómo conseguimos la referencia empírica? Y acá, a ver, detengámonos en este término que yo por ahí he utilizado mucho, que es el de referencia empírica. Cuando uno escucha referencia empírica, dice datos, no siempre. La referencia empírica pueden ser datos estadísticos, series de datos, qué sé yo, pero también puede ser, digamos, una frase seleccionada de, digamos, una entrevista, ¿no? Que de alguna forma resume un determinado posicionamiento, una determinada mirada de un grupo sobre determinados aspectos de la realidad. Una referencia empírica, como por ejemplo, charlábamos con esto de los debates, digamos, los fundamentos de los debates anteriores en los proyectos de ley de interrupción de embarazo voluntario. Ahí, ¿cuáles van a ser mis referencias empíricas? Los diarios de sesiones. Supónganse que ustedes me dicen, bueno, a nosotros nos interesa el tema de género, pero digamos, nos interesa la cuestión de cómo se presentaba esta violencia de género en las letras de tango del 40 al 50. ¿Cuál va a ser mi referencia empírica? Las letras de tango. Es decir, y acá por eso digo, la referencia empírica tiene que ver, la obtención de esta referencia empírica, que es la estrategia metodológica, tiene que ver con cuál es el problema que me planteé y cómo lo planteé. Y acá, vuelvo a decir, por ejemplo, violencia de género. Yo puedo, digamos, plantear un problema que me lleve a una estrategia netamente cuantitativa. Es decir, cantidad de femicidios en diferentes zonas, qué sé yo, esto es estadística. Ahora, puedo plantear una estrategia que sea, digamos, o un problema que me lleve a la cuestión de
de estrategias de tipo cualitativo. Es decir, como por ejemplo, bueno, es decir, lo que quiero indagar es cuál fue el aspecto detonante en una historia de violencia de género familiar para formular una denuncia. Entonces ahí lo que tengo que hacer son entrevistas a mujeres que en un determinado momento dijeron basta, este bruto ya no me pega más, listo, ¿está? Entonces, pero a ver, ¿qué fue lo detonante? Entonces ahí tengo que ir a hacer entrevistas. O si ustedes quieren, historias de vida, puedo hacer grupos focales, bueno, qué sé yo. Ahora, yo estoy diciendo todo esto, esto también lo vamos a ir viendo. Entonces ustedes me van a plantear cuáles son los problemas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Vamos a ir haciendo todo lo demás y vamos a llegar a la cuestión de las estrategias metodológicas. Reitero, las tienen que plantear. No estoy diciendo que si ustedes van a decir, no, nosotros vamos a hacer entrevistas, que yo no quiere decir que tienen que salir a hacer entrevistas. No. Nos están diciendo qué es lo que ustedes van a hacer de aquí en más. Y con eso, digamos, cerramos. Después, obviamente, tienen que poner la bibliografía, digamos, todas estas cuestiones, que sí, eso va, pero bueno, ya decir, la bibliografía en el sentido van ahí a mencionar las investigaciones que encontraron, los textos de los cuales se tomaron las referencias conceptuales, bueno, todo eso va en la bibliografía. Y la otra cuestión de tipo general, que sí les tengo que decir, es que, digamos, el formato y los modos de referencias, sí, exacto, se usan las normas APA, buenísimo, eso es lo que iba a decir, Nadina, te me adelantaste. Para citar bibliografía y el coso, sí, son las normas APA y también la presentación. Buenísimo, Nadina, lo dijiste antes que yo, bueno, pero es el formato y las citas bibliográficas, ufa, ya estoy que se me traba la lengua, va por normas APA. Esto, las pueden encontrar, las normas APA son las del Colegio de Psicólogos. La Asociación de Psicólogos, bueno. Ponen normas APA si las encuentran, pero me parece que, no sé si la titular no puso una referencia a las normas APA en la parte general de la U24. Bien. Una vez que ustedes hicieron la propuesta de las estrategias metodológicas, se da por finalizado o, digamos, completado el trabajo con los diferentes puntos que ustedes tienen que llenar o contemplar. A ver, yo lo que les propondría es que para el jueves ustedes, si pueden, hagan dos cuestiones. Una es consolidar los grupos de trabajo. Es decir, bueno, nosotros que nos quedamos, digamos que tuvimos tantas bajas, quedamos 2, nos juntamos con estos otros. Entonces nuestro grupo de trabajo va a ser este. Y la otra es que vayan pensando temas de investigación. Temas es esta cuestión, digamos, más amplia, si ustedes quieren, como un paraguas, que, digamos, nos va a dar un poquito de protección, pero al mismo tiempo nos va a permitir plantear una serie de cuestiones particulares bajo esa, digamos, protección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, temas de investigación. Educación, como decían ahí, embarazo adolescente, violencia de género, política o cuestiones ambientales, bueno,
la desigualdad, el desempleo, así, a lo más general, digamos, estos son los temas. Entonces, yo diría que cada grupo, para el jueves, me vaya mencionando cuáles son los integrantes, y esto quiere decir consolidar el grupo, y la otra cuestión, cuál es el tema en el cual les gustaría comenzar a indagar o plantear alguna cuestión de indagación. ¿Les parece que pueden hacer eso? Bien, Oriana, bárbaro, Nadina, listo, Silvia, Winiver, buenísimo. Bien. Facundo, gracias, bien, bien. Entonces, quedamos en esto, ¿no? Para el jueves. Yo, si quieren, a ver, esperen un poquitito que les muestro algo. Bien, se ve ahí esto, tengo un Power que en verdad no lo hice, ahora lo pueden ver. Digamos, es todo un Power sobre la cuestión de la investigación científica. Y por ejemplo acá, ven elementos del proyecto de investigación. Título, resumen, problema, indagaciones preliminares. Antes habíamos hablado de los objetivos, estado de la cuestión, marcos teóricos. No diría, bueno, hasta ahí lo tenemos. Plan de trabajo, cronograma, nada de eso. Pero digo, si ustedes quieren, yo esto lo subo a la comisión y van a tener, por ejemplo, bueno, momento teórico de la síntesis, después del viene aclarado, título y resumen. Título es la primera referencia acerca de lo que está por investigar, se recomienda que se resumen. El resumen es una síntesis. Si quieren, se los agrego para que ustedes tengan una cuestión de referencia para, si quieren tener algún tipo de precisión, digamos, sobre las diferentes etapas y todo lo demás. Bárbaro, listo. Entonces sí se los subo ahora, cuando termino ahora que terminemos la clase virtual. Es largo, tiene 46 pantallas, pero digo, me parece que los puede llevar digamos, a guiar. Está, digamos, hecho muy a conciencia y muy en detalle, así que por eso por ahí es un poquito largo en cuanto al número de pantallas, pero van a tener una buena referencia en eso. Bien, hasta aquí lo que yo quería hoy charlar con ustedes y más o menos que quede claro y qué es lo que les voy a pedir como trabajo de integración final. Para el jueves que viene empezamos con el artículo de Argenti Piovani sobre los debates metodológicos contemporáneos y también con esto que les pedí de consolidación de grupos y de selección de temas o elección de temas. Ya que, bueno, ahora les voy a subir esta cuestión de la investigación y bueno, y no sé si quieren, si tienen preguntas, si hay alguna cuestión que no resultó del todo clara, si quieren que vuelva a detallar o ampliar alguno de los puntos. Díganme, si no, nos despedimos hasta el jueves. Por ahora no.
Quedó todo claro. Bueno, listo. Bárbaro, gracias. No, gracias a ustedes. Bárbaro, todo claro. Bueno, chicas, chicos, entonces nos vemos el jueves. Yo para el jueves voy a tener, creo, algún dato sobre la posibilidad de alguna instancia presencial en la facultad. ¿Mm? Nos Perdón, vemos. profe, tengo una Sí, pregunta. sí, ¿Las clases presenciales esas que vamos a tener, serían aparte de estas clases? sí, 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 Lorena, es decir, serían optativas y no obligatorias, digamos, Bien, bien. porque la cursada está planteada de esta forma, por lo tanto, no sustituirían estas, serían Perfecto. instancias aparte. Bien. Está. Entonces, Bueno, para el jueves vamos pensando el problema. Vamos planteando el tema, Lorena, el el tema. tema, ¿eh? Digamos, lo más general. Después vamos a ver cómo lo podemos especificar. Bueno, Pero en principio el tema, ese gran área del conocimiento en el cual ustedes pretenden agregar algo. sí, No, listo. no Perfecto. todavía el problema. Bueno. Ahora había entendido mal, perdón. El tema, el gran tema de investigación. ¿Mm? Bueno, gracias. Hasta el jueves. No, nos vemos. Lorena, Santina, nos vemos. Fiorella, dale, Univer, nos vemos el jueves, entonces. Profe, perdón, Sí, yo le Silvina, quería preguntar sí, algo Silvia, perdón. que me olvidé de preguntarle al principio. El tema del recuperatorio, ¿van a ser los mismos temas y va a ser la misma modalidad, tipo múltiple choice y relación entre autores? Sí, sí, Listo, listo. sí, el mismo tema, digamos, a ver, los mismos temas, unidad 4, chau, Nadina, nos vemos. Sí, y la modalidad también va a ser la misma. Ok. Profe, y tengo una duda, porque me confundí con algo. Cuando Galileo se refiere al método experimental, ¿no? Sí, Veo que hay una definición en Marradi, que es la de formular y decidir, ¿no? O sea, es eso. sí, sí, Ah, sí,